También saludamos a los que nos acompañan por las redes, por la red de streaming y las redes sociales. Hoy día, esta mañana vamos a abordar un tema muy importante, vamos a hablar sobre la resiliencia y también sobre los ingresos dignos para la sostenibilidad del sector. Nos acompañan hoy día Fausto Rodríguez, director de Ricolto en Latinoamérica. Por favor, Fausto, adelante. Tenemos como panelistas a 3 destacados profesionales. Nos acompaña José Iturríos, director de la Alianza Cacao Perú. ¿Perdón? Ok, nos indican que está por llegar. Aprovechamos también para invitar a la mesa de honor a Miguel Vargas. Él es representante de la red de cacauteros colombianos de Colombia. Adelante, por favor. También invitamos a la mesa de honor al representante, al señor Freddy Cabello, gerente general de UNOCASE de el Ecuador. Por favor, el señor Freddy Cabello. Ok. Bueno, en reemplazo del señor José Iturríos, vamos a tener la participación de Hugo Palma, coordinador técnico de Alianza Cacao Perú. Y también nos informan que el señor Freddy Cabello nos va también a acompañar de manera presencial. Vamos a tener, en realidad estamos atrasados con la hora, 29 minutos. Creo que este tema que hoy día vamos a abordar es súper importante para la sostenibilidad del sector cacautero en Perú y también en los países que nos acompañan y también a nivel de la región. Este tema es sumamente importante. Yo creo que va a ser muy rico abordarlo este tema con los amigos de Colombia. También estará presente el señor Cabello del Ecuador. Por favor, si podríamos ya poner la presentación. Me indican, por favor, si ya podemos avanzar. Vamos a explicar un poquito la metodología. Fausto Rodríguez va a hacer una presentación de 25 minutos. Luego tendremos una ronda de comentarios, reflexiones sobre el tema. También un compartir de las experiencias de Colombia y del Ecuador y por supuesto de nuestro país. Y finalmente yo diría máximo 5 minutos y tal vez preguntas que podamos hacer a nuestro expositor principal y también al panel para poder abordar y poder pues tal vez llegar a algunas conclusiones. Yo sé que este tema es extenso, en una hora no vamos a tratar porque hay mucho que comentar y analizar, pero lo vamos a intentar. Entonces, sí, por favor. Ok, ya el señor Freddy Cabello está por llegar, pero avancemos. Yo creo que tenemos que avanzar. El tiempo también es un enemigo. Entonces, sin más preámbulo, Fausto, por favor,
Te invito y puedas iniciar. ¿Te puedes regresar a la anterior, por favor? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Voy a permitirme un ratito de esto. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir con ustedes. Ya 2 años desde la última vez que estuvimos conversando y hace un año tuvimos un salón de cacao y chocolate de manera virtual. Abordamos durante este evento lo que era la resiliencia en términos muy generales, pero hoy queremos enfocarnos un poco más al tema de la resiliencia en el sector cacao, pero más en su dimensión relacionada con lo que es propiamente la resiliencia a nivel de la familia de los pequeños productores. Yo realmente más traigo preguntas que respuestas y ojalá que podamos encontrar alguna respuesta entre ustedes o en el panel que nos acompaña. Una de las grandes preguntas es, y creo que para el productor en el día a día, es la pregunta que se hace, si realmente puede vivir de la producción de cacao en su parcela, con las condiciones con las que cuenta, con el tamaño de parcela con la que tiene, con la calidad genética que tiene, el manejo, el financiamiento, si realmente alcanza los ingresos suficientes para tener una vida decente él y su familia. Y si es así, ¿bajo qué condiciones o cómo sería, verdad, para poder vivir? Y la otra es, y si no puede vivir, entonces, ¿cuáles son sus opciones? La otra tiene que ver alrededor de un tema sectorial. Es realmente, y es una reflexión que han venido haciendo los expositores en los paneles anteriores, ¿es realmente el sector peruano resiliente a los shocks climáticos, a los shocks biológicos, a los shocks de mercados, a las crisis sociales? Estamos viviendo una época de crisis y estamos viendo, por ejemplo, algo muy concreto que tiene que ver mucho con la logística del cacao para poder mandar el cacao peruano a los mercados internacionales y está golpeando ahí justamente el tema logístico. ¿Qué tan preparados estamos para ese tipo de fenómenos externos? Eso tiene que ver mucho con resiliencia. Siguiente, por favor. Entonces, no voy a repetir todo lo que hablamos el año pasado de resiliencia, solamente quisiera dar 2 mensajes claves alrededor de esto. Cuando hablamos de resiliencia, no pensemos solamente en el tema ambiental, porque es nuestra tendencia, de pensar solamente qué tan resilientes somos ante el cambio climático, como acabamos de ver ahora, sino también tenemos que ver ante los efectos externos como el mercado y también el tema que tiene que ver con algunas crisis, en especial ahora, con este tema biológico, con este tema que nos está afectando durante esta pandemia. Y en segundo lugar, que los resultados que han abordado diferentes estudios sobre el impacto que está teniendo el COVID-19 en las diferentes cadenas de valor, resulta evidente que quienes más están aguantando este impacto son aquellos más vulnerables, aquellos que tienen menos activos, aquellos que tienen menos recursos económicos, y estamos hablando de los pequeños productores. Siguiente, por favor. Entonces, la industria está preocupada, obviamente, la industria cacaotera depende de la producción y la producción de cacao está en manos del 90-95% de pequeños productores. Si los pequeños productores no pueden vivir del cacao, entonces, ¿cómo se puede garantizar esta gran industria? ¿Cómo se puede garantizar esta cadena de valor? Y para que los productores y sus familias puedan tener un nivel de vida decente, se requiere que tengan unos salarios dignos. En este contexto, diversos actores de esta industria, diferentes plataformas de sostenibilidad, los grandes actores, las grandes empresas compradoras, los financiadores, las empresas de cooperación, las organizaciones de cooperación están colaborando en una comunidad global de ingresos dignos que están buscando alternativas para que las familias de productores puedan realmente alcanzar estos ingresos dignos, entendiendo por dignidad y por ingresos dignos aquellos ingresos necesarios para obtener un nivel de vida decente que les permita tener acceso a alimentos de calidad, a agua, vivienda, educación, atención médica, transporte, ropa y otras necesidades, incluyendo aquellos eventos inesperados. Siguiente, por favor. Entonces, muchos de estos productores no reciben estos ingresos dignos y los desafíos han sido abordados extensivamente en diversos foros, en diversos paneles, incluso durante este mismo evento en el que estamos ahora. Problemas principales están graficados ahí.
Pequeños productores tienen pequeñas parcelas, tienen baja productividad y dependen, por ser un commodity, dependen del mercado. Y eso significa precios bajos y volátiles. Y por acá tienen un chorro de factores que también agravan esta situación. Entre ellos el clima impredecible del que nos acaban de hablar, la fluctuación de precios, falta de tecnología, diría falta de intercambio de conocimiento, pero sobre todo falta de financiamiento y falta de inversión en el sector, especialmente por su condición de ser pequeños productores. Siguiente, por favor. Entonces, por supuesto, hay una necesidad urgente de trabajar de manera conjunta para buscar opciones, para buscar soluciones y que estos pequeños productores realmente tengan estos ingresos dignos. Entonces, ¿cómo es este proceso? A través de la comunidad de ingresos dignos, esta comunidad internacional, se trabaja estableciendo una referencia de ingresos dignos. Esto es, ¿con cuánto puede una familia de un pequeño productor de cacao, en este caso, tener acceso a todos esos servicios? ¿Cuánto es lo que se requiere por mes y por año para tener acceso a estos servicios? ¿Cuál debería ser este ingreso mínimo anual o mensual que debe tener este productor? ¿Y cuál es su ingreso real? Y para esto, obviamente, hay que hacer toda una serie de cálculos. Siguiente, por favor. ¿Por qué es la necesidad de tener esa referencia de ingresos dignos? Hay otras referencias, pero creo yo que esta es una de las más completas porque responde a la pregunta de cuánto necesita un hogar típico para tener, juntando todas sus fuentes de financiamiento, de ingresos, para tener un nivel de vida decente. Y en ese sentido es importante tener la referencia porque eso nos permite realmente ver cuánto está obteniendo el productor de su participación en esta cadena de valor. Siguiente, por favor. Al tener una referencia de ingresos dignos, nos permite también identificar claramente la diferencia que hay entre el referencial, es decir, lo que por lo menos debería estar alcanzando el pequeño productor para esa vida decente y lo que realmente está obteniendo en la práctica. Y eso nos refleja una brecha que es así en algunos casos y es así en otros casos. Y entonces es importante trabajar en este tema y si queremos realmente hablar de sostenibilidad, tenemos que ver la sostenibilidad social y tenemos que ver la sostenibilidad económica de estas familias productoras. Y es importante hacer estas intervenciones. Por eso, una vez más, todas las grandes empresas de la industria cacaotera están colaborando de manera conjunta en diversas plataformas, que luego voy a mencionar, en intervenciones que puedan realmente dar una solución integral, holística, sistémica a este problema, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ya no se trata solamente de trabajar únicamente en lo que es cacao como tal y en los temas que acabamos de ver que son importantes, también son importantes, pero que realmente responden a resolver los problemas del cultivo y no necesariamente resuelven todos los problemas de la familia como tal. En el caso del Perú ya hay algunas iniciativas, algunos trabajos iniciados en cuanto a ingresos dignos. Tecnocer, por ejemplo, ha hecho una estimación del ingreso local en Jaén para conocer los costos de vida en las zonas de intervención de Moca, especialmente para la cadena de café, y van a estar participando en unos diálogos para la construcción de estos referenciales de ingresos dignos. La comunidad de ingresos dignos a nivel internacional ya está trabajando y se tiene previsto a finales de año o a inicios de año ya iniciar el trabajo con establecer las referencias de ingresos dignos para café y cacao en 3 regiones del país, entre ellas San Martín, financiada por la plataforma suiza de cacao sostenible, en Cajamarca y en una región adicional que puede ser Junín o Cusco, financiado por Starbucks, KDP, Sustainable Harvest y Solidaridad Holland. Y se tiene previsto además diálogos entre los actores de las cadenas para poder determinar ese referencial de ingresos dignos. Siguiente, por favor. Entonces, una vez más, ya no solo podemos o ya no solo debemos enfocarnos en la problemática propiamente del cultivo del cacao, porque el cultivo del cacao representa solamente una parte de los ingresos de la familia de productores. Se ha definido a nivel de esta comunidad por lo menos 4 estrategias globales con las cuales se están iniciando, se están haciendo intervenciones para poder dar respuesta a esta problemática. Una tiene que ver, por supuesto, con incrementar la productividad
y disminuir los costos de producción. Y ello nos lleva, por un lado, a tener organizaciones de productores más profesionales, que eso es parte de lo que hace Ricolto. La entrega de servicios agrícolas, el fortalecimiento de los servicios agrícolas son importantes en este caso para incrementar esa productividad, para disminuir esos costos y especialmente lo que tiene que ver con los servicios de asistencia técnica, de crédito, ¿verdad? Y el acceso al mercado. Y un tema muy importante que los dos expositores anteriores han mencionado tiene que ver con la diversificación. Y ese es un tema muy importante. Otra de las estrategias tiene que ver con los precios y las prácticas comerciales. Y aquí hablamos de transparencia, hablamos de precios justos, hablamos justamente de los premium. Y a nivel de marketing hablamos en este caso de que se dé a conocer, digamos, lo que se está haciendo en esta materia y conocer la opinión de los consumidores al respecto. Otro de los temas importantes, alguien lo mencionó ahorita, es que el cacao viene del bosque y normalmente las plantaciones de cacao están insertas en un ecosistema o están insertas en un paisaje donde no solo hay cacao, donde hay personas y donde hay recursos naturales. En ese sentido, es sumamente importante trabajar el tema de paisaje y el tema de desarrollo comunitario. Y por ahí, además de proteger las cuencas, además de proteger los recursos, es importante trabajar también por el desarrollo económico local, por el desarrollo de esas comunidades. Y a nivel de las estrategias sectoriales, es importante que dentro del plan nacional, ¿verdad?, que se está construyendo, que ya está construido, se deban considerar cuáles son las estrategias de país para el tema de precios, para revisar muy bien el tema de las provisiones en cuanto a los volúmenes de cacao y ver lo que acabamos de hablar, las políticas de desarrollo económico rural y lo que es propiamente la legislación de debida diligencia. Esto es la identificación plena y clara de quiénes son los compradores, de quiénes son los actores que están interactuando en esa cadena de valor. Siguiente, por favor. Algunos de los proyectos que bajo esta iniciativa estamos participando como Ricolto, una de ellas es Way to Go, ¿verdad? Es una iniciativa que se está desarrollando en Ghana, financiada por una cadena de supermercados de Bélgica llamada Lidl Internacional, Lidl Bélgica, y está implementado entre Ricolto Internacional, una organización de productores, una unión de cooperativas llamada Coapacoco, Fairtrade Internacional y Fairtrade África. Y el objetivo, por supuesto, es mejorar el desarrollo socioeconómico de los productores a través de la diversificación de ingresos y el acceso a financiamiento a un mecanismo que ellos tienen, que son asociaciones de ahorro y préstamo. Siguiente, por favor. Algunas de estas intervenciones quizá van a sonar un poco raras en el contexto de la producción de cacao, pero es importante entender que hay que generar ingresos, hay que completar esa brecha que existe de ingresos. En ese sentido, una de las actividades que están ahí es producción de jabón, por supuesto, a partir de derivados de cacao y otros productos vegetales, producción de batatas para diversificar la dieta, pero también para aprovechar mejor el terreno, producción de arroz, producción de miel de abeja. Siguiente, por favor. Hay un tema muy importante que es el impulso de los servicios de poda y aplicación de insumos y pesticidas. Gonzalo mencionaba hace poco, ¿verdad?, que ellos ya están organizando algo similar en cuanto a poda. En el caso de este proyecto también está estructurado un poco de esa manera. El acceso a financiamiento a través del mecanismo que ya les he mencionado, y algo muy importante también es la agroforestería, que ha sido mencionada hoy porque también tiende a ser una respuesta para varias de las problemáticas que están afectando al cacao. En este caso contribuye a la biodiversidad, mejora la resiliencia y a mediano plazo brinda otra fuente de ingresos. Siguiente, por favor. Otra de las iniciativas es la plataforma de cacao sostenible de Bélgica, se llama Beyond Chocolate. Y acá hay un proyecto que estamos ejecutando en Costa de Marfil, ¿verdad? Es un proyecto a 3 años que es financiado por el grupo de supermercados Colroy, la cooperativa Enterprise de San Paul, Puratos, que es un procesador de cacao, Access Agriculture y el IDH, ¿verdad? Es implementado conjuntamente por Ricolto, Colroy, Puratos, la Universidad de Gante, AgroInsight, Fairtrade Belgium y Access Agriculture. Y aquí el objetivo
es probar un modelo de negocio que realmente proporcione el ingreso digno a los pequeños productores, pero que también genere valor a los demás actores de la cadena. Algunas de las intervenciones en este proyecto son las siguientes. Siguiente, por favor. Acá las intervenciones pasan primero por el mejoramiento de la productividad y acá se está buscando cómo pasar de 500 kilogramos por hectárea a 800 kilogramos por hectárea. Apoyar a los jóvenes como prestadores de servicios y para la distribución de insumos y a los productores a que tengan acceso a los servicios, a los insumos. La mejora de la calidad a través de la centralización del acopio y secado de acuerdo a las especificaciones de calidad de Puratos. La diversificación de ingresos, y esto es apoyando a los productores para que produzcan yuca, fruta y vegetales, pero también conectándolos al mercado. La agroforestería, y esto es para el contexto de África, específicamente Costa de Marfil, que es incrementar la cobertura vegetal al menos 200 árboles por hectárea. Y esto es dejando que los viveros de estas especies forestales estén en manos de las mujeres para procurar más ingresos a ellas. El otro elemento muy importante es el precio, y en este sentido Colroy se ha comprometido pues a pagar un premium por ese cacao. Y finalmente la última intervención, y no menos importante, es el acceso a financiamiento, que otra vez es vía las asociaciones de ahorro y préstamo que existen en cada comunidad. Siguiente, por favor. Cuando nosotros analizamos y vemos y comparamos todas estas intervenciones para incrementar los ingresos dignos y vemos nuestro programa Cacao de Ricolta en Latinoamérica, realmente nosotros estamos bastante alineados. Sin embargo, hasta ahora nuestro enfoque principal ha sido contribuir al desarrollo sostenible del sector y al incremento de los ingresos de los productores. Y tenemos 4 intervenciones comunes en 4 países que ustedes pueden ver ahí. La producción sostenible y resiliente, que incluye la diversificación y los sistemas agroforestales o diversificados, más los demás temas para la mejora del manejo del cultivo de cacao. Los negocios inclusivos, que es el conectar organizaciones de productores con compradores responsables y que quieren ir más allá de una simple relación de compra-venta. La profesionalización de organizaciones de productores, que como vieron ustedes es sumamente importante en este modelo. La inclusión de jóvenes y la equidad de mujeres dentro de la cadena y con intervenciones directas y también de manera transversal, y trabajamos mucho con lo que llamamos entornos habilitantes, porque no hay manera de mejorar las condiciones en el sector cacaotero si no existe el entorno adecuado, si no existen las políticas, planes y estrategias adecuadas. Por eso colaboramos mucho en la construcción de este tipo de instrumentos y colaboramos mucho a través de espacios multiactores y plataformas. Siguiente, por favor. Además de eso, tenemos la suerte de contar con otros proyectos en la región que nos complementan, nos amplían, nos ayudan a incrementar nuestra contribución. Uno de ellos es el proyecto regional de gestión de conocimiento, que es financiado por el gobierno de Bélgica a través de COSUDE y que ha servido de base para fortalecer las plataformas nacionales en Centroamérica, la construcción de una plataforma regional que se llama SICACAO, y la construcción de una estrategia regional de cacao sostenible para Centroamérica y el Caribe. Además de eso, nosotros somos implementadores del componente de cacao de Moca en Ecuador. Moca, como saben, es un proyecto para 6 países y que es liderado por Tecnocer, ¿verdad? Es liderado por Tecnocer y en la parte de cacao por Lutheran World Relief. Y tenemos en Nicaragua un proyecto que se llama Yes You Can, dirigido a incrementar la inclusión de jóvenes en la cadena de valor. Este tiene 2 componentes. Uno es la relación comercial inclusiva entre el grupo de supermercados Colroy y la cooperativa La Campesina para desarrollar una barra de chocolate joven que ya está en el mercado. Y lo otro es el desarrollo de capacidades técnicas y capacidades blandas de estos jóvenes. Siguiente, por favor. No voy a detallar, ya estamos cerrando nuestro programa actual, estamos por abrir nuestro programa 2022-2026, solamente invitarles a revisar en esta presentación algunos casos sistematizados de éxitos en cuanto al uso de sistemas agroforestales, sistemas diversificados. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Wilber Escobar en Aguachapán, quien con sistemas agroforestales dinámicos sucesionales espera pues incrementar sus ingresos
en más de 5 veces. Siguiente, por favor. Otro ejemplo interesante es esta finca que se llama Pioresná, que de ser un potrero, de ser usada para ganadería, ahora es una finca diversificada, no solamente para cacao, sino también para café, y donde también están integrando la producción de otras especies, que todo eso se utiliza dentro de la finca. Siguiente, por favor. Y esta última que quería compartirle es Titinisca, ¿verdad? Y acá lo quiero mostrar más que nada como ejemplo de resiliencia. Nosotros sufrimos los embates de 2 huracanes el año pasado, y esta finca, por ejemplo, uno de los testimonios que hay es que gracias a los sistemas agroforestales con que cuenta esta finca, justamente solamente perdieron 37 árboles de cacao de toda su plantación. Las barreras, en este caso, las especies forestales sirvieron de barrera ante los embates, los vientos y etcétera de estos fenómenos. Siguiente, por favor. Hemos tenido la oportunidad de dar un recorrido también. Estamos ahora sistematizando aquellos sistemas agroforestales con que estamos trabajando en Perú y en Ecuador. Hemos tenido la suerte de recorrer algunos socios, algunos actores muy importantes de la cadena de valor acá, y hemos visto algunos de los modelos que se han promocionado y que están en pleno funcionamiento. Acá, por ejemplo, hay algunos que han sido transferidos por Alianza Cacao y que están en buen funcionamiento, y que se mira claramente la distinción entre cacao, las especies forestales, y que se está manejando pues adecuadamente, y además el productor está muy satisfecho con ese tipo de sistema. Hemos visto otro tipo de sistemas en donde es más diversificación, donde se han aprovechado los espacios para insertar cítricos, para insertar musáceas, para insertar otras especies. Siguiente, por favor. En el caso de Ecuador también tuvimos la oportunidad no solamente de ver el tema de diversificación en la plantación, sino también del lado izquierdo, la señora que está con la calabaza ahí está implementando un sistema dinámico sucesional en el cual incluye la producción de alimentos junto con cacao, cítrico y maderable. Son otros modelos. Siguiente, por favor. Y de lo que estamos sistematizando es una intervención en una organización de Esmeralda en Ecuador que se llama UPROCAE, en donde estamos, en este caso, financiando, fomentando, apoyando el establecimiento de estos sistemas diversificados o agroforestales en parcelas de jóvenes o parcelas que de padres han pasado a los jóvenes, y en este caso podemos ver también pues esa diversificación que incluye cítricos y otras especies de valor, no solamente los maderables, y que aprovechan mejor en este caso el terreno. Siguiente, por favor. Estamos por arrancar el nuevo programa, y todavía tenemos, al igual que seguramente ustedes, algunos elementos de discusión que nos dan vuelta en la cabeza. Cuanto a diversificación y resiliencia en café y cacao, ¿deberíamos trabajar en diversificación de fincas o diversificación de parcelas o plantaciones? Si vamos a trabajar con sistemas agroforestales, ¿cuáles? ¿Qué modelos? Si van a ser sistemas diversificados, ¿cuáles? ¿O vamos a seguir trabajando con cacao, con manejo de sombra? Son opciones, son cosas que tenemos que seguir discutiendo. Tenemos que seguir contribuyendo a esas agendas globales porque son sumamente importantes, y un tema crucial aquí, por ejemplo, para la región ya es deforestación. Deforestación ya no solo está ocurriendo en África, lo tenemos en la Amazonía, tanto en Ecuador como en Perú. Un tema que tenemos que seguir trabajando con servicios ecosistémicos, con secuestro de carbono, y eso se trabaja también, en este caso, con plantaciones de árboles, con sistemas agroforestales. El tema de ingresos dignos, que como ya he venido explicando, es de crucial importancia para la comunidad internacional y para la industria del cacao. La profesionalización de organizaciones de productores, los entornos habilitantes, y aquí es investigar dentro de los planes y estrategias de la región qué más se requiere para poder facilitar esta diversificación o esta producción, digamos, más integral, más amplia, que asegure la contribución a los ingresos dignos. Y queremos seguir, en este caso, trabajando con paisajes productivos sostenibles. Siguiente, por favor. Quisiera dejar algunas conclusiones aquí a manera de cierre, ¿verdad? Y es que en algunos países, especialmente en Centroamérica, por el tamaño que tienen las parcelas, por el rendimiento, ¿verdad? Las condiciones de rendimiento y por el precio que recibe, realmente una familia de productores compuesta de 5 miembros no puede vivir solamente del cacao.
olvidémonos de eso. Y quienes hemos promovido este tipo de cultivo, sin tomar en cuenta estos elementos, creo que tenemos que repensar muy bien cómo vamos a hacer para rellenar la brecha que ya hemos venido comentando. Si los productores de cacao no pueden vivir del cacao, entonces van a migrar a otras actividades agrícolas, se van a ir del campo o van a cambiar el cultivo por otros, de repente hasta ilícitos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer? En varios países, en varios lugares, por esas limitaciones de tierra, han venido invadiendo, en este caso, bosques naturales, provocando deforestación. Es un problema serio y se está incrementando año con año esa tasa y tenemos que hacer algo al respecto. La industria de cacao, la comunidad de donantes y otros actores se están uniendo esfuerzos para trabajar en esta comunidad de ingresos dignos, pues, y ya han visto algunas de las intervenciones y hay muchas más, ¿verdad? Que por razones de tiempo no puedo compartirlo, pero al final voy a dejar un link para que puedan entrar. La sostenibilidad del sector es el hilo rojo que está uniendo a los actores en la industria del cacao. Y no es casual entonces que ahora tenemos una plataforma alemana para cacao sostenible, una plataforma suiza para el cacao sostenible, una plataforma belga para esto, y se está en formación una plataforma también de Francia, ¿verdad? Entonces sí es muy importante y están preocupados por el tema de procurar estos ingresos dignos a los pequeños productores. El precio y los ingresos del cacao en todas estas intervenciones siempre siguen siendo la parte más importante. Así que aunque produzcamos yuca, cítrico y otras cosas, siempre va a ser importante el precio y los volúmenes de producción del cacao. Y finalmente, en cuanto al tema de sistemas agroforestales, sistemas diversificados, quisiera decirles, no hay receta. Eso va a depender realmente de las condiciones agroclimatológicas de cada región, de cada zona, y va a depender también, de un lado, del aspecto cultural y de la voluntad de adaptabilidad que puedan tener los productores para cambiar hacia estos esquemas. Sin embargo, sí es importante el considerarlo, sí es importante trabajarlo, pero sí hay que demostrar en este caso que el productor sí puede mejorar los ingresos a partir de estos sistemas. Existe mucha literatura al respecto que lo prueba, pero es importante también demostrarlo en campo de una manera más cercana. Muchas gracias por su atención, era lo que quería compartir, y al final, por favor, en la siguiente, les dejo un link para aquellos interesados en averiguar más sobre la comunidad de ingresos dignos. Muchas gracias. Gracias, Fausto, por ser respetuoso del tiempo. Interesante presentación. También estamos teniendo la presencia de la señora Sonia Huachizaca. Ella es de Urocal, Ecuador. Lamentablemente, el señor Freddy Cabello tuvo algunos contratiempos. En reemplazo nos acompaña la señora Freddy Huachizaca. Entonces, ahora invitamos a una ronda de comentarios, reflexiones respecto a la presentación de mi colega Fausto. Yo diría de 5 minutos, ¿no? Y por favor, Sonia, los micrófonos son suyos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días con todos con el auditorio presente y quienes nos siguen por el mundo digital. Bueno, muy interesante la presentación del compañero. Efectivamente, desde Ecuador tenemos muchas experiencias y comparto justamente con la experiencia, la exposición del compañero, pues yo creo que al hablar del productor estamos hablando de muchas familias, de muchas vidas, de la tierra, del agua, de la naturaleza, y de todo lo que encierra su entorno del convivir humano. Y creo que los dirigentes, los productores, la cooperación, los gobiernos, tenemos una responsabilidad social que asumir frente a los ataques de los fenómenos, como por ejemplo hablamos de la pandemia, como del cambio climático. En estos últimos tiempos vemos cómo está afectando los cambios del clima a la producción, la crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer frente a estos problemas? ¿Cómo resistir? ¿Cómo ser cada vez más productivos?
cómo llegar a tener el tema de los ingresos dignos, lo que dice aquí el compañero, cómo hacer que las familias de los pequeños productores de cacao sigan adelante, se desarrollen, vayan creciendo día a día cada vez más. Por otro lado, el tema de la edad de nuestros productores, el envejecimiento de nuestros productores, creo que es un tema que no hablamos solo en Ecuador, parece que es a nivel de la región. Son uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar. Y desde nuestro punto de vista de pequeños productores, en la experiencia en Ecuador, que existen muchas, pues nosotros trabajamos fuertemente en el tema de la diversificación de los cultivos. Creemos que esa es una forma segura de continuar, de sostenernos en el tiempo, pues el productor de cacao no vive únicamente del cacao, en muchos de los casos, en su gran mayoría, tienen cultivos diversificados, tienen su café, tienen sus productos de ciclo corto, tienen los maderables, tienen las frutas, tienen los animales, y yo creo que esa forma de trabajo de agricultura es un sistema que nos permite desarrollarnos, que nos permite tener mayores ingresos, que nos permiten sostener a las familias productoras. Y pues en ese sentido, y creo mucho también en la unidad, en la fuerza que podamos hacer entre los países, entre las regiones, como lo hacemos en las distintas organizaciones que tenemos en cada país, ¿no? Pues también creo mucho en el trabajo compartido de la familia, desde los jóvenes, las mujeres, esa articulación de aquel productor que tiene sus 60, 70, 80 años, que nació y está envejeciendo en esas formas de cultivo junto con su familia, desde los jóvenes, las esposas, las hijas, quienes puedan insertarse en este mundo productivo. Hoy en día se ve, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en este salón del chocolate, del cacao y chocolate. Qué interesante para mí ha sido ver muchos jóvenes, muchas mujeres, cómo están desarrollándose en el más allá de la producción, que es ya producir el valor agregado, que es uno de los puntos fundamentales. Creo que irnos abriendo, muchas gracias, ya termino, irnos abriendo y llegar así a un mejor desarrollo del sector agropecuario, en este caso del chocolate y del cacao y del chocolate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Invitamos a nuestro amigo Miguel Vargas, por favor, sus reflexiones y comentarios. Muy buenas tardes ya para todos y todas. Buenas tardes. Gracias, Teófilo. Y creo que es bien importante este tema de resiliencia, de productividad y de ingresos dignos. Creo que Fausto ahora en la presentación hacía unas menciones bien importantes y saludarlo, y qué bueno que estén en este panel, en esta mesa. Saludar a nuestra amiga Sonia de Eurocal de Ecuador y a nuestro amigo José de la Alianza Cacao Perú, y a ustedes que nos acompañan y sacan el tiempo para escuchar y compartir, y a quienes también están a esta hora por los diferentes medios virtuales y diferentes plataformas. Mire, yo quiero compartir como 3 líneas bien importantes para hablar de resiliencia, de productividad y de ingresos dignos. Lo primero es un tema agroecológico y de condiciones climáticas. Lo segundo que quiero mencionar es un tema de precios y de productividad. Y lo tercero es un tema social por la circunstancia que atraviesa el mundo y por la complejidad en donde están los productores de cacao. Y cuando hablamos de resiliencia, y creo que Fausto lo mencionaba muy bien, es cómo los productores de cacao, y aquí hago una pregunta, alcen la mano los que en este recinto producimos cacao, tenemos fincas cacaoteras, trabajamos con cacao.
bastanticos. Mire, el productor de cacao o el agricultor de cacao o el cacaocultor o el chocolatero, como se dicen en algunos territorios, son muy resilientes. Diría yo, demasiado resilientes, entendiendo eso desde cómo nuestros productores de cacao en Latinoamérica se sobreponen a esas dificultades o a esas condiciones adversas. Y lo primero, mire, en temas climáticos y agroecológicos. Fausto mencionaba un tema de huracanes, ¿sí o no? Pero la región de Latinoamérica y el mundo y donde están los productores de cacao, las condiciones climáticas son adversas. Y por eso los cultivos de cacao han ido migrando de las partes más bajitas a las partes más altas, y es por un tema de cambio climático. Y ahí viene dentro de eso mismo un factor que es el tema, lógicamente, de las condiciones agroecológicas de la afectación de ese clima. Y ahí mis respetos para los agricultores de cacao, y es que se han sobrepuesto a esas condiciones climáticas y agroecológicas para reconvertir la producción cacaotera. Mire, yo quiero una mazorca, esta amarillita. El cacao es oro, ¿sí o no? Y el oro es amarillo. Mire, ese primer aspecto de producción, de condiciones agroclimáticas, lo que ha hecho es que, si bien el productor ha sido resiliente, la planta de cacao lo ha sido mucho más. La planta se ha adaptado. Así como los seres humanos nos adaptamos a condiciones adversas, como cacaoteros, como chocolateros, como agricultores, esta plantica, que es la que nos reúne hoy, o esta mazorca que lo produce en una planta, se ha adaptado y le ha tocado también ser resiliente. Eso es lo primero, mire. Lo segundo es temas de productividad y temas de precio. Si el cacao y el chocolate nos unen, los precios y la productividad también nos unen. Y hoy las productividades que tenemos no son las mejores. Y aquí hay un tema bien importante y lo quiero tocar dentro de este tema, porque esto es resiliencia, productividad e ingresos dignos, ¿sí o no? En este tema de precios y de productividad, y es un llamado y una invitación a los agricultores y a las instituciones, que nos toca trabajar donde tenemos el control. ¿Y dónde tenemos el control? En los precios no podemos tener control. Ya hemos hablado mucho de eso, es que es un commodity, precio de bolsa, soles, dólares, pesos, a como sea. ¿En dónde podemos tener el control como agricultores? ¿Y en dónde podemos ayudar a las instituciones? En un tema que sí lo sabemos hacer y que se llama productividad. Más kilos por los mismos árboles. Esos árboles que son resilientes con esos agricultores que son resilientes. Ahí es donde nos toca ver, y creo que Fausto, usted mencionaba mucho de eso ahora, y experiencias bien exitosas. Eso era lo segundo que quería mencionar. Y lo tercero y último, que es un tema mucho más sensible y más social, dentro de este tema de resiliencia y de ingresos dignos, y es con cuánto una familia vive bien, ¿cierto? ¿Con cuánto una familia cacaotera vive bien? Y conozco experiencias en donde el recurso no es lo más importante para vivir bien. Y lo que estamos viviendo hoy, este evento del Salón del Cacao y Chocolate en Perú, en su versión número 15, que se está reabriendo la presencialidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que en este tema social, no se nos olvide que acá estamos pasando por una pandemia, ¿cierto? Y aquí también hay resiliencia, y es cómo los cacaoteros que sí han ido han sido homenajeados, ¿cierto? Pero quienes nos quedamos, ¿cómo pasamos? No esa página, sino que conmemoramos a los que se fueron. Y termino diciendo lo siguiente, por temas de tiempo, y Teófilo ya me hizo aquí la señal. La mejor forma
de contribuir a la resiliencia de los productores es precisamente estos escenarios regionales en donde nos unen como países. Y creo que aquí habemos de varios países, en donde esos países, hoy les digo, han constituido una organización latinoamericana de cacao que se llama el Cacao, y uno de los temas de esa organización latinoamericana de cacao es cómo convertir a Latinoamérica en un país no tanto resiliente, sino en un país productivo, en donde se puedan mejorar los ingresos para los agricultores y finalmente que a todos quienes trabajamos nos permita tener resultados positivos en un trabajo tan bonito que es cacao que se convierte en chocolate. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por también ser respetuoso por el tiempo. Invitamos a José Iturríos. Adelante, sobre la reflexión. Gracias, Teófilo. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Fausto, por esta interesante presentación que nos has hecho sobre el concepto de resiliencia, los distintos aspectos y mostrarnos resultados muy interesantes. Igual los comentarios de la colega de Ecuador y de Miguel de Colombia, comparto totalmente las visiones de cada uno y este dato que él nos da de que se ha creado esta Asociación Latinoamericana del Cacao me parece genial, ¿no? Y ojalá podamos hacer, como propusimos, actividades conjuntas, que este Salón del Cacao de Perú se convierta en un Salón Latinoamericano del Cacao en algún momento, ¿no? Quizás el próximo año, no sé, hay que trabajar para eso y podamos tener chocolateros de todas las regiones acá y después podamos hacer lo mismo en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, ¿no? Brasil también, ¿no? Sobre el tema de resiliencia, comparto la visión de que es un tema, digamos, que tiene muchos aspectos, ¿no? Yo lo que quisiera es contribuir con alguna información cuantitativa, porque nosotros hacemos cada año una encuesta de un universo de más o menos 20.000, en este año ha sido un poco más, 24.000 productores, cogemos una muestra más o menos de alrededor de 1.000 productores, y tomamos datos de ingresos, productividad, ¿no? Y los socializamos. Yo he hecho algunas presentaciones al respecto, ¿no? Y una de las cosas que hace un par de años se nos ocurrió, bueno, el año pasado se nos ocurrió era, ¿por qué no empezamos a estratificar los diferentes tipos de productores? Ya algunos, por ejemplo, el gerente de la cooperativa Colpa de Loros, Ernesto Parra, me decía, yo clasifico a mis agricultores en 4 niveles. Tipo 1, digamos, no invierte, no se dedica, está dedicado a otras cosas, pero tiene cacao. Tipo 2 está un poquito mejor, pero tampoco se dedica. Tipo 3 ya es un poquito más empresarial. Y el tipo 4 es para mí el socio ideal. Se dedica al cacao, trabaja en cacao, invierte en cacao. Entonces, nosotros hemos encontrado, digamos, no hemos encontrado, hemos clasificado, digamos, en 5 grupos iguales. Y hemos encontrado cosas bien interesantes. Digamos, los productores que tienen menos ingresos, bueno, en primer lugar, antes de llegar a eso, hay 3 fuentes de ingresos en nuestro caso. Las hemos clasificado así: ingresos por cacao, ingresos por otros cultivos e ingresos por trabajo fuera de la parcela. Ahí está, justo la está proyectando Walter. Esos son del año 2020. Entonces, los más pobres generalmente tienen un ingreso por cacao muy pequeño y dependen básicamente del trabajo fuera de la parcela. O sea que no son agricultores profesionales. Los del quintil 2, 1 y 2 yo diría que están más o menos en ese nivel. Los del 3 como que están en transición y los del 4 y 5 son, digamos, más profesionales. La mayor parte de su ingreso proviene del cacao, ¿no? Y fíjese, el quintil 5 tiene al tipo de cambio actual casi más o menos unos $10.000 de ingreso anual. Al tipo de cambio del 2020, que estaba un poquito más bajo, 3.5, eso eran como $11.000, $12.000, de los cuales cacao era más o menos el 70%. Entonces, creo que es muy interesante que hagamos estos análisis, digamos, de cómo hay estos diferentes estratos de productores que tienen que ver con básicamente el número de hectáreas que tienen ellos dedicadas a cacao.
Quien tiene una hectárea no vive del cacao, vive básicamente de la venta de fuerza de trabajo, son generalmente productores nuevos, productores inmigrantes nuevos que tienen una serie de desventajas. Están lejos de la carretera, o sea que cuesta más traer su cacao y les pagan menos, ¿no es cierto? No están organizados porque son nuevos. En cambio, los del quintil 5 son productores más antiguos, pertenecen a organizaciones, tienen un modelo de negocios distinto. Por ejemplo, no venden cacao convencional, sino cacao diferenciado por certificaciones, ¿no? No es casual que el 20% de los productores a nivel nacional sean los productores que están en organizaciones. Entonces, ese 20%, digamos, está allí. Entonces, creo que entender esto nos va a ayudar a ver, digamos, la realidad de los diferentes productores. Y los del quintil 1, por ejemplo, tienen en promedio 1 hectárea. Los del quintil 2 tienen 1,5. Los del quintil 3 tienen, si mal no recuerdo, 2,5. Los del quintil 4, 3. Y los del quintil 5, 5 hectáreas en producción. Que es hacia donde apuntamos. Es decir, queremos productores profesionales del cacao. Y eso tiene una serie de ventajas. Tienen mayor productividad. Los del quintil 1 tienen 200 kilos de productividad. Los del quintil 5 tienen 1,000 kilos de productividad. Entonces, creo que esto nos ayuda a ver y a poner el tema de la resiliencia en un contexto un poquito más amplio, ¿no? Y a tener estrategias diferenciadas. Yo creo que, por ejemplo, los productores de quintil 1 y 2 requieren de mucho más apoyo social, programas digamos, que los ayuden a instalarse en la zona, etcétera, ¿no? Y otro dato interesante es que todos los productores tienen bosque. O sea, en promedio nosotros hemos calculado que en las zonas donde trabajamos, San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco, debemos tener más o menos 70.000 productores que tienen casi 500.000 de hectáreas de bosque en su parcela. O sea, tienen su cacao, tienen otros cultivos y tienen bosque. Entonces, es bien importante cómo en el contexto que hemos estado conversando de cambio climático, resiliencia climática, cómo conservar esos bosques sin empobrecer a los productores. Es decir, cómo más bien generar a partir de eso un ingreso adicional a futuro o valorizar más su parcela. Por último, un dato interesante para nosotros fue que en el 2016 el ingreso por cacao era 1/3 de su ingreso total, el ingreso por otras actividades, o sea, trabajo fuera de la parcela, es decir, trabajo asalariado era también 1/3 y otros cultivos también 1/3. José, ya para terminar, por favor. Sí, y 4 o 5 años después, el cacao representa poco más del 50%. Trabajo fuera de la parcela 30 y otros cultivos 20. O sea que en Perú realmente el cacao, desde el punto de vista económico, ha superado problemas de bajos precios, problemas de pandemia, problemas de cadmio también que nos afectaron, y creo que eso es un elemento a considerar en este contexto, ¿no? Muchas gracias y disculpen por demorarme. Gracias, José. Nos faltan 13 minutos para cerrar esta conferencia. Yo quisiera lanzar una pregunta. Sabemos muy bien de que para que nuestros productores tengan ingresos dignos, esto está directamente relacionado con el tema de la producción sostenible, está relacionado también con los precios que tienen que ser sostenibles, ¿no? Entonces, en un contexto de volatilidad de precios, ¿qué estrategias, cómo lo hacemos, qué estamos haciendo, qué experiencias tenemos? Si nos podrían comentar, por favor. No sé si Fausto, invitamos a Sonia, Miguel. En un contexto también de cambio climático, ¿no? O sea, es totalmente relacionado la productividad con el cambio climático, la volatilidad de los precios en el mercado internacional. Entonces, ¿qué estrategias tendríamos que implementar para que aseguremos un ingreso digno a los productores y un estándar de vida saludable como se merece, ¿no? ¿Hay un botoncito? Ya. Sí, yo pienso que frente
frente a esta situación, la mayor estrategia podría ser, considerando la tendencia en los mercados en el exterior y frente al fenómeno de la emergencia sanitaria mundial, el tema es consumir productos limpios, orgánicos. Entonces, sabemos que certificar orgánico, por ejemplo, también es como una especie de reto para los productores. Y no sé si a nivel regional es posible unir y hacer fuerzas para crear quizás el propio reconocimiento al sistema de cultivo orgánico. Ahí pues creo que tendríamos mayor apertura a los mercados y de esa forma pues tendrían mejores ingresos los productores. Mire, ahí en lo que menciona Teófilo, solo un aporte. La solución la tenemos y la estrategia hay que mejorarla. La solución para mejores precios es lo que hace Latinoamérica, y ayer lo mencionaba, y es, los cacaos de Latinoamérica son finos y de aroma, son los mejores del mundo. Y ahí es donde entran los conceptos de los cacaos biodiversos, de los cacaos sostenibles, de los cacaos sustentables, de los cacaos orgánicos, de los cacaos sociales y de los cacaos ambientales. Y ahí es donde se pueden tener unas primas diferenciadas que son mejores precios para los agricultores, para dignificar las vidas, y parte de eso son los ingresos. Una anotación, y José lo decía ahora, del tema latinoamericano. Valga el espacio para mencionar que uno de los objetivos de la Organización Latinoamericana y al Cacao es el tema de precios y el tema de calidad. Y es así que hemos tomado la decisión, como Organización Latinoamericana, que vamos a hacer el primer concurso latinoamericano Cacao de Oro. Y va a ser en este mismo escenario, en el Salón del Cacao y Chocolate Perú, versión 2022. Eso se va a desarrollar pensando en precios también. Muchísimas gracias. Muy bien, totalmente de acuerdo con Miguel. Yo simplemente diría, para mejorar precios tenemos que organizarnos, ¿no? Tenemos, digamos, dos tipos de precios en el Perú, los de bolsa y aquellos productores que han logrado mejorar ese precio de bolsa en base a organización y venden un cacao diferenciado, de mejor calidad, ¿no? Con certificaciones y que llevan entre 500 hasta $800 más. Por ejemplo, en el caso de Colpa de Loros, ellos venden un cacao fair trade, orgánico y además fino de aroma, ¿no? Entonces, este tema de diferenciación es central. Yo tal vez para concluir esta pregunta tan caliente, diría yo, Teófilo, ¿no? Uno es, primero que nada, pienso yo, hoy los tiempos han cambiado, hoy por hoy todo es colaboración multiactores y hay que aprovechar todos los espacios sabidos y por haber. Perú y todos los países de Latinoamérica tienen que defender sus posiciones ante la ICO, ante la World Cocoa Foundation, en los eventos internacionales y posicionar la calidad de nuestro cacao y pelear por esos precios. En segundo lugar, tiene que ver mucho con lo que mencionó, creo, acá el amigo, que mencionó alrededor del tema de controlar la productividad, pero más que nada la eficiencia, productividad y costos, porque son los aspectos que podemos controlar. Y tercero, también tiene que ver mucho con el tema relacionado con la vinculación a todas estas iniciativas que hay actualmente por buscar nuevos modelos de hacer negocios. Ya vimos los ejemplos de Ghana y de Costa de Marfil de fijar un precio mínimo y no está funcionando tan bien que digamos. Es justamente porque no responde a una lógica comercial, a un compromiso profundo de las empresas ahí. Hay que seguir procurando estas conexiones y yo creo que aquí el sector público, el gobierno y todos los actores también tienen un rol que jugar. Procurar esos espacios para que se encuentren compradores, productores, vendedores y otros actores de la cadena. Gracias, Fausto. Nos quedan 7 minutos. Tal vez estos 7 minutos lo podemos utilizar como para tal vez dar algunos tips, unos aportes, reflexiones para poder pues abordar. Yo sé que ahí nos habló Fausto de los desafíos estructurales, ¿no? que tenemos a nivel de país, de región. Entonces, tal vez esta ronda de tips, recomendaciones para que pues nuestros productores
puedan afrontar esto del cambio climático, lograr la sostenibilidad en la producción, cómo afrontar esta volatilidad de los precios. O sea, el agricultor está con una serie de riesgos, ¿no? Ambientales, volatilidad de precios. Entonces, esto pues limita prácticamente. Ahora, yo sé que si estos tuvieran una producción sostenible, un precio fijo, justo, se puede asegurar, pero hay estos grandes desafíos, tenemos estos grandes desafíos estructurales a nivel de país, de región, y tal vez esta ronda, yo diría, de dar estos tips, tal vez experiencias, para ir cerrando esta importante conferencia. ¿Alguien se anima? Invitamos a Miguel. ¿Se anima? José. Mira, yo creo que los desafíos que tenemos nos permiten o nos llevan a que debamos pensar en un tema no tanto local, sino regional. Y cuando digo no tanto local, no podemos estar pensando en X o Y provincia o en X o Y parroquia, como es con los amigos de Ecuador, o en X o Y departamento, como es en Colombia. Cuando hablo de pensar en región, en esos desafíos, es que si actuamos como bloque, si actuamos como región, con las potencialidades que tiene el grano de cacao por ser fino y de aroma, nos van a permitir poder sobrepasar esos desafíos. Y un tema bien importante, y lo mencionaba ahora Teófilo, creo, o Fausto desde Ricolto, y es el tema de la Organización Mundial del Cacao, de la ICO, ¿cierto? Perú hace parte. Ecuador hace parte. Colombia, vamos a empezar a ingresar a partir del otro mes, creo yo. ¿Cómo estos escenarios internacionales nos permiten vernos no como países, sino como región? Ese es un gran desafío que hoy tenemos. Y yo creo que también es una gran invitación para las instituciones, para los agricultores, para los que trabajamos en el mundo del cacao y del chocolate, que la competencia nuestra no son los países. La competencia nuestra está mucho más allá, con una gran ventaja que tenemos con qué competir, y son los cacaos especiales y los cacaos diferenciados que tenemos en Latinoamérica. Sí, simplemente señalar lo que ya se ha comentado. De trabajar regionalmente nos da un potencial muy grande. Creo que esta idea de hacer este cacao de oro acá a nivel latinoamericano es genial. Creo que hay que seguir trabajando en ese sentido, profundizar la diferenciación de nuestros cacaos. Están acá, nos acompañan los dos científicos de Bioversity, Herbert Thomas y Rachel Atkinson, y conversábamos anoche la cantidad ellos están haciendo un levantamiento de información sobre los distintos tipos de cacao que hay en la región de Perú. Está también Enrique Arévalo, que tiene, creo yo, la colección más grande de Perú en cuanto a cacao silvestres, casi 800 accesiones. Y todo eso no lo convertimos, digamos, en un valor comercial, estamos perdiendo plata como país, como región. Entonces, ¿quiénes lo convierten en algo comercial? Los chocolateros. Entonces, siempre hemos dicho, hay que hacer esa alianza entre los productores, los que conservan los árboles, y los chocolateros, para poner eso en valor. En Colombia tienen una forma de trabajo muy interesante que me la contó don Flavio cuando vino acá hace algunos años. Don Fabio Aranzazu, muy interesante, la federación hace investigación, identifica a estos cacaos, los desarrolla y después los libera para que los productores siembren. Entonces, Colombia tiene básicamente cacaos finos de aroma que son comprados localmente, pero que tienen un potencial de exportación muy grande. En Perú los tenemos ahí como, digamos, guardados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, cómo poner todo eso en valor. Esa es una de las cosas que nos permitiría avanzar en la diferenciación. Fausto, no sé si quieres decir algo.
Yo quizás quiero cerrar tal vez con una invitación y con un tema que no lo hemos conversado mucho. No sé si en los paneles anteriores lo han abordado, pero es el tema de las herramientas digitales. Tenemos que invertir mucho en este tema de herramientas digitales para poder alcanzar a una mayor población. Los técnicos que tenemos no se dan abasto para dar la asistencia debida a todos los productores que se requieren. Sin embargo, hay proyectos e instituciones que están desarrollando plataformas y herramientas bien importantes relacionadas con el cambio climático, con el manejo de plagas, con el manejo integrado de plagas, con todo lo que se ha mencionado aquí. Uno de ellos es Cacao Móvil, por ejemplo. Hay otras herramientas, digamos, diseñadas, por ejemplo, en el caso del cambio climático y los escenarios que se presentaron. Bioversity sí está ahora concentrando información climatológica sobre café y cacao y cómo van a cambiar ese escenario, estrategias, etcétera. Entonces, más bien, ¿cómo hacemos para incentivar, motivar a nuestros productores que tienen un móvil a hacer uso de esas herramientas? Porque muchas veces es una manera mucho más rápida de recibir un buen consejo antes de comprar el producto equivocado o antes de hacer la práctica equivocada. Mi invitación sería hacer uso de todos esos productos de conocimiento que se están poniendo, digamos, a la disposición. El mismo Ricolto, a través del proyecto de gestión de conocimiento, ha desarrollado 5 aplicaciones recientemente y ya están a disposición. Yo creo que tenemos que utilizar esa herramienta. Bueno, y ya para finalizar, gracias. Agradecemos la participación de Fausto, de Sonia, del Ecuador, Miguel, también de la red de cacauteros de Colombia y José Iturríos. Yo creo que para tener esta transformación y alcanzar estos ingresos dignos y la sostenibilidad del sector, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, creo que tenemos que integrarnos a nivel local, regional, nacional y regional. Solo así vamos a tener que salir y superar estos grandes desafíos, porque ya se dijo, ¿no? Fausto dijo, ¿es posible que un productor, pequeño productor con 300 kilos, con 200 kilos, logre ingresos dignos? No. Entonces la única forma de trabajar y integrándonos, asumiendo cada uno sus roles, el sector de la academia, público, gobierno, local, regional, la cooperación internacional y todos los actores, tenemos que generar estos entornos favorables y pues generar este objetivo común, esta visión común para poder lograr la sostenibilidad y estos ingresos dignos que queremos para nuestros agricultores. Yo saludo y muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tenemos a continuación una presentación sobre cadmio de Bioversity. Por favor, nos acompañan. Gracias.